Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. La mañana con 44 minutos, continuamos con nuestro panel conversando sobre la reforma electoral. Aparentemente mejores vientos soplan en el escenario político peruano como para prever que esta reforma por fin se pueda plasmar. Es el turno de José Tello, experto en temas electorales. José. Sí, Juan Carlos, bueno, ahora que se ha tocado el tema de las elecciones regionales y municipales que se vienen para el 2018, por ejemplo, sí considero que en el tema, básicamente sistema político, sistema electoral, se tiene que eliminar a la organización política local. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿En tanto en municipal como regional? A ver, vayamos un poco por partes. Las organizaciones políticas son partidos, son movimientos regionales y son organizaciones políticas locales de carácter distrital o provincial. Estas últimas deben eliminarse, desde mi modesto entender. ¿Y por qué? Conversamos en el Instituto Peruano de Derecho Electoral y Democracia, donde compartimos un espacio con algunos especialistas, y justamente este es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque los partidos, al igual que los movimientos regionales, tienen procesos de democracia interna, tienen control por parte de los organismos electorales, un control mucho más eficiente que el que tienen las organizaciones políticas locales y distritales, que son la clara muestra del caudillismo. Se cumplen unos cuantos requisitos que manda la norma y simplemente tenemos que ellos son 7, 8, 10, 20 los que se presenten por un distrito, por una provincia. Y en verdad fragmentan todo lo que es la votación en la zona, y lo peor es que el mismo día de la elección terminan ellos su existencia. O sea, no trascienden. Entonces, justamente un poco en la dinámica acá, tanto de Gerardo como de Carlomagno, ¿de qué nos sirve algo que no va a trascender, no? Por ejemplo, ahí también un poco, quizás... ¿Pero no estaríamos creando un mercado cautivo o protegido no necesariamente para los partidos nacionales? No, aparte, los movimientos regionales, y ahí discrepo un poco con Gerardo, no, los movimientos regionales deberían mantenerse. ¿Por qué? Porque ya se han constituido, sobre todo desde el 2006, donde desplazan a los partidos políticos nacionales. Recordemos que en el año 2002 el APRA, por ejemplo, saca 12 presidencias regionales, y para el 2006 prácticamente quedó disminuida, creo, a una. Pero los movimientos se empiezan a posicionar, y en ese momento, ¿por qué? Porque el diseño de la norma los hacía más eficientes que los partidos. En esa época no había democracia interna en los movimientos, no había mayor fiscalización. Entonces, frente a los partidos los empezaron a desplazar por la comodidad que les daba la norma. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora están controlados, pero ya han ganado un espacio. Entonces no podemos desconocer el espacio que ellos tienen en las regiones, en el espacio que se han ganado en el debate político y la representación que generan. Además, están comprendidos en las alianzas con los partidos nacionales si se trata de procesos generales, como los que hemos tenido recientemente. Entonces, ahí ese aspecto me parece que consolida lo que puede ser... Pero para hacernos una idea, por ejemplo, Solidaridad Nacional o Somos Perú, claro, ¿califican como partidos nacionales? Son partidos nacionales, así están inscritos y tienen todos los requisitos. Por la inscripción. Por supuesto. Ahora, si vayamos a que si efectivamente tienen bases, si tienen locales abiertos y todo ello, obviamente pues ahí podría el tema cambiar. Y no solamente con estos partidos, con cualquier partido político. Igual con cualquier movimiento regional. Ahora, hay que tener en cuenta algo que es muy importante en todo esto, ¿no? Y vuelvo nuevamente hacia algo que lo mencioné hacia el inicio. Tiene que haber una reforma inmediata en el tema procesal si es que queremos evitar problemas en el año 2018. Específicamente, por ejemplo, el tema de la admisión de candidaturas, la admisibilidad de candidaturas, el tema de retiro de candidaturas y el tema de exclusión de candidaturas. Es algo que tiene que ya legislarse y adecuadamente. Traigo a colación la norma. Parece mucho tiempo, pero es poco tiempo. Es poquísimo. El tema de las dádivas. Tenemos año y medio. El tema de las famosas dádivas, el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? La famosa Ley 30.414. Esa ley, por ejemplo, ha generado un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el jurado la aplicó, bueno, y muchos especialistas coinciden en que, y es verdad, así lo manda la Constitución, desde una norma está vigente desde el día siguiente de su publicación. Pero también, por ejemplo, el jurado en su momento pudo haber hecho un control difuso de la constitucionalidad, porque administra justicia en materia electoral y ha podido quizás ante la ausencia de un reglamento no aplicarla, pero la terminó aplicando con el caso Acuña y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Hasta el actual presidente estuvo en dimes y diretes sobre si lo excluían o no del proceso. Alan García lo estuvo Keiko Fujimori.
¿no? Incluso Vladimiro Guaro, que era su candidato a la vicepresidencia, salió por este tema. O sea, es una cuestión muy complicada la que tenemos ahí, y verdaderamente si no solucionamos eso va a ser una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque también acá creo que coincidimos todos, la cantidad de jurisdicciones, la cantidad de autoridades es exponencial respecto a lo que hemos tenido recientemente. O sea, son 1.800 jurisdicciones que tenemos, poco más de 1.800 jurisdicciones que tenemos ahora, tanto entre provinciales como distritales. Mira, hay una cosa, yo no he dicho que los movimientos regionales deban desaparecer, ¿no? Eso me lo preguntaste directamente. Yo lo que creo es que los partidos tienen que volver a competir en las elecciones regionales y municipales contra los movimientos regionales, efectivamente. Pero hay que reconocer también que algunos movimientos regionales no son sino una suerte de sucursal de algún partido político. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen menos exigencias que los partidos políticos. Por ejemplo, los candidatos a gobernador regional no están obligados a ser producto de ningún mecanismo de democracia interna. No están. Pueden ser invitados. Mientras que el candidato al presidente de la República no puede ser invitado, tiene que ser producto de elección. El candidato a alcalde o el candidato a gobernador regional de un movimiento regional no pasa por la democracia interna. Eso genera una diferencia con los partidos políticos. Hay que establecerles similares condiciones y que compitan los dos, ¿verdad?, para transparentar las cosas. Lo segundo es que sí creo que la elección regional y municipal es en gran medida más compleja que la nacional. Son 12.000 puestos en disputa. No 130 congresistas, son 12.000 puestos en disputa más o menos. El 2014 tuvimos 105.000 candidatos. Si nos encontramos ahí frente a un problema, ¿cómo se va a aplicar la ley de dádivas a 105.000 candidatos? O sea, ¿cómo va a ser OMPE o el jurado para seguir 24 horas al día, durante 7 días a la semana, a 105.000 candidatos para ver que no estén... O sea, necesitamos regular. Yo creo que el principio de la norma está bien, hay que impedir la compra de votos, pero hay que establecer mecanismos más realistas, sensatos, ¿no? Pues puede colapsar más sensatos, y también una gradualidad en las sanciones, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema. Y luego es, ¿y cómo hacemos para evitar el financiamiento de dineros ilícitos en estas elecciones regionales y municipales, cuando tienes casi 2.000 elecciones al mismo tiempo y tienes el dinero de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, buscando financiar campañas electorales? ¿Cómo va a ser OMPE para fiscalizar eso? Ahí hay un tema fundamental. Ayer me preguntaban, oiga, ¿usted está de acuerdo con que el Estado, con que todo el financiamiento de la campaña sea solamente financiamiento público? Y yo le decía, primero hay que saber cuánto costaría eso. Nadie sabe con exactitud cuánto cuesta una campaña electoral. Entonces, ¿cuánto costaría eso para el Estado? Y en segundo lugar, no creo que ese sea en este momento el principal problema. En materia de financiamiento, creo que en este momento el principal problema es cómo evitamos la penetración de dinero ilícito en la campaña. Es el gran desafío. Vamos a escuchar al público, ¿les parece? Y luego continuamos conversando. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Sí, a ver, no sé si quepa una delimitación. A ver, de los caballeros que veo que son entendidos en la materia, si se pudiera definir medianamente esa línea borrosa que está entre el partido político y la sociedad civil. Porque en las bases, digamos, en la parte ya más baja de las pirámides políticas, funcionan como sociedad civil con una serie de atributos que son inherentes a ella. Pero ya los partidos políticos empiezan a tomar una diferenciación. Entonces, cuando se haga la ley electoral, que tendrá como consecuencia reforma en la ley de partidos políticos, si ellos pudieran aportar un elemento técnico que pudiera diferenciar esas cosas que de alguna manera confunden y mil entuertos ha traído. Muy amable, gracias. Muchas gracias por llamarnos. Nuestros teléfonos 251-9422, 467-4499. Radio Exitosa. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, lo escuchamos. Sí, mire, señor, yo quería hablar sobre si existen partidos políticos aquí o no, porque no puede ser posible que partidos políticos pongan sus tremendos letreros en elecciones y después no lo saquen. O sea, ¿de qué estamos hablando?
y sobre el Jurado Nacional de Elecciones. No puede ser posible que esté tan pobre sus reglamentos, ¿no? Ahora dice el señor, que le escucho, el señor Tábara, creo, me está diciendo que hagan ¿cómo se llama?, una reforma electoral. Pero si este señor debió decirlo eso más antes, ¿por qué recién lo está diciendo? Si lo salvó ahora el APRA, vamos a decir que no lo salvó el APRA, porque era 7% que tenía que pasar, pero el señor dijo no, 5%, un día antes que se haga las elecciones lo cambió. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? Es una vergüenza que hayan partidos por todos lados, debería haber unos 3 partidos nada más, y listo, los más representativos o los más fuertes, como en Estados Unidos, ¿no? Que hay dos fuertes y para que haya más democracia, más partidos que tengan también internas, ¿no? Tienen elecciones internas, porque no tienen elecciones internas, ni el único partido creo que tiene elecciones internas, creo que es Frente Amplio, nada más. Es una vergüenza, gracias. Gracias por llamarnos. Hola, buenos días, Radio Exitosa. Muy buenos días. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. El tema que están tocando es de profunda trascendencia a 6 años del bicentenario. Las reformas que tenemos que plantearnos para el país deben ser sumamente canalizadas a través de una constituyente. En casi 200 años de vida republicana aún no tenemos esta proliferación de partidos políticos, y en las regiones de movimientos creo que es exitosa, debe hacer un estudio de cuántos movimientos existen, y así nos hemos atomizado y no creo que podamos trascender para que el país pueda salir de esta situación de anarquía, de una especie de anarquía electoral o partidaria. Creo que hay un oyente que dijo con 2 o 3 partidos que debemos formularnos, los blancos, los rojos o alguna otra alternativa para poder sacar al país de esta situación de anarquía política. Muchas gracias por llamarnos. Carlomagno Salcedo, ¿alguna opinión sobre las llamadas? Algunas cuestiones de lo que hemos venido conversando. En principio, esta cuestión de los movimientos me parece muy, muy importante. En la línea de lo señalado por los coinvitados, yo creo que en efecto deben desaparecer las organizaciones políticas locales, que en realidad no vienen a ser sino las antiguas listas independientes, porque no son organizaciones en realidad. Y respecto a los movimientos, debemos verlos en realidad como en España son partidos regionales. O sea, con las mismas exigencias. Con las mismas exigencias que para el partido, con la única diferencia que su ámbito es más acotado. Claro. ¿No? Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. Claro, o sea, se requieren de repente menos firmas por lo que su alcance es menor. Menos firmas numéricas, pero en proporción. Claro, las mismas, claro. Lo otro, yo creo que en realidad, yo en lo personal no soy muy favorable a este aumento de las firmas de adherentes. Yo creo que lo que hay que fortalecer más bien son los comités. Es decir, porque a través de los comités es donde entran los militantes, porque en realidad el adherente es cualquier ciudadano que firma un planillón, y en realidad eso en muchos casos genera una especie de mercado negro de firmas, donde las firmas prácticamente se compran, se cambian por un kilo de arroz, por un fideo, por un tupper, o sea, donde obviamente no se fomenta la participación, mientras que el afiliado, el militante, sí suscribe los principios del partido político, y es ahí donde ese es un indicador de la existencia de un partido, si funcionan o no funcionan sus comités y si participan o no en los procesos electorales. Entonces, yo creo que es lo que hay que fortalecer. Otras cuestiones sobre lo regional, creo yo, por ejemplo, yo he sido muy crítico con esta reforma de proscribir la reelección inmediata de las autoridades regionales y municipales. Me pareció un despropósito, una medida populista, ¿no? Porque suena bien, ¿no? Y que no se reelijan las autoridades, cuando lo que debió haberse, ciertamente también estaba mal que sea una reelección indefinida, porque habían autoridades atornilladas en los cargos hace muchísimo tiempo. Acá en Chorrillo nomás. Entonces, 5 periodos. Así es, una cuestión intermedia es decir, ¿sabes qué? Te puedes reelegir por una vez de manera inmediata, lo cual es más razonable, porque además el periodo de gobierno regional y municipal es relativamente corto, o sea, en 4 años se puede hacer poco, o sea, mientras que en un horizonte de 8 años, si alguien ha sido una buena autoridad, digamos, está bien que se reelige, puede ser reelecto una vez, ¿no? Nos gana el tiempo, tenemos que darle un minuto final a José Tello para conocer su opinión. Bueno, definitivamente tenemos que agarrar y tenemos que hacer esto una reforma procesal. Es urgente que salga una reforma procesal. Y discutir sobre el tema de las instituciones electorales. La reforma política se tiene que dar con esto, la eliminación de las organizaciones políticas locales, distritales y provinciales. ¿Por qué? Porque en el corto plazo vamos a afrontar ese problema. Aspectos como la bicameralidad, la eliminación de voto preferencial y otras cosas más que están más a la esfera nacional, tienen que debatirse.
pero definitivamente en ese debate tiene que estar incluida la sociedad civil, o sea, no solamente el Parlamento, la sociedad civil se tiene que pronunciar, porque muchas veces la gente, la percepción que tiene, si esto no se maneja con la sociedad civil, es como que se va a generar, aunque no sea realidad, un sobrecosto, digamos, con la bicameralidad. Hay cosas que tienen que ser entendidas por la población y para eso la sociedad civil, ¿no?, tiene que agarrar y ayudar a que eso se conozca. En líneas generales, creo que lo que se presenta con este grupo de trabajo de la congresista Patricia Bonaire, que preside, ¿no?, es algo interesante y hay que ver si en esos 120 días tenemos cuestiones mucho más concretas. Espero que así sea. Les agradezco mucho. Aprovecho, perdóname, para decir que lanzamos ya la campaña nacional por la reforma electoral. Estamos a nivel nacional realizando eventos, foros en universidades. Vamos a recoger firmas, esperamos llegar a 50.000 firmas en los próximos 3 meses para respaldar el debate de reforma electoral en el Congreso de la República. Estupendo, muchísimas gracias. Reitero a Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, Carlos Magno Salcedo y José Tello Alfaro, ambos expertos en materia electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias también, amigos, por su gentil sintonía. 11 de la mañana se quedan ustedes con Maribel Toledo. De nuestra parte, hasta mañana, de 9 a 11, como siempre, aquí en Radio Exitosa. Chao.